Hola, soy el escritor Henry Ravelo y hoy vamos a presentar el texto Misión en el planeta Yugo, una novela de Sasami Hamatsuki. Hanatsuki. ¿Cómo estás, Sasami? Bien, muchas gracias. Bien. Quería comenzar la presentación del libro con el prefacio que me parece muy interesante del texto en sí, que dice lo siguiente. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Es una cita de Lovecraft que me pareció bastante interesante y que en cierta medida resume el texto entero. Me gustaría si pudiese profundizar en esta cita. Eh, bueno, en primera me gusta mucho, no solo porque es de Lovecraft, que es uno de mis escritores favoritos, sino que también porque, como dices tú, engloba en gran parte lo que es la novela en sí, porque se trata, si bien de niños pequeños, la historia no es como para niños pequeños, sino que muestra el terror que ellos viven y sufren a través de las cosas que no conocen, que cómo se les abre un mundo que jamás imaginaron que sería de esa forma, porque claro, todos se lo imaginaron alguna vez, pero era peor de lo que ellos esperaban. Claro, el miedo del Lovecraft en sí. ¿El Lovecraft tiene alguna significancia tuya como escritor? ¿Tiene alguna influencia dentro de tu ámbito? O sea, no como influencia, porque la verdad es que lo conocí después, ¿Ya? pero me gustó mucho porque se parece mucho a la forma en que yo creo. O sea, él siempre dijo que todos los cuentos que él hizo eran basados en sus sueños. Y yo también lo hice de esa forma. O sea, yo empecé, bueno, mi primer bosquejo de una de las sagas que hice fue después de una noche de fiebre. Claro, Estaba sí, delirando de tal forma y no parecía delirio, porque realmente fue unas cosas que se me pasaron por la cabeza, unas imágenes con lógica claro. y muy fantásticas. El tema de los sueños está bastante latente en el texto por lo que pude leer. De hecho, muchos niños como que tienen deseos de llegar a hacer algo dentro del reino, Claro, del imaginario dentro de lo que es el planeta. No sé si puedes profundizar en eso. claro, o sea, Laurelot es un planeta que es codiciado por todos los minerales curativos, las sales que tienen con propiedades curativas siempre. Entonces es muy cotizado el planeta y por lo mismo necesita de soldados, necesita de una guardia y como el planeta vive gracias a la esencia que tiene la reina en sí, ella posee una guardia especial que consta de tres jóvenes se les otorga el poder de los elementales, del elemental sol, del elemental aire y del elemental noche. Entonces, el entrenamiento de estos soldados empieza desde que son muy pequeños, a los 7 años. Y solamente es uno por generación el que puede ser ese aprendiz. Claro. Y el libro trata sobre la historia de estos tres pequeños que empiezan su generación a entrenar. Y, y bueno, uno de ellos de verdad sí ama y siempre soñó y esperaba cumplir los 7 años para empezar a buscar esos talismanes por todo el planeta hasta encontrar el que les sirviera. Claro. Laurel, como característica especial como ciudad, como centro, ¿tiene alguna... Planeta. como planeta, ¿tiene alguna característica especial? ¿Alguna forma de gobierno? Claro, es un gobierno monárquico, pero es una reina para todos los planetas. Claro. Entonces esto se divide por estados, son 9 estados y ella, o sea, como que claro, deja a cargo a la gente y en el mar deja a cargo al señor de los Medors, que Claro. tiene su propia Claro. gobierno ahí porque como no pueden entrar al mar todos. Claro. Y el protagonista en sí, Denis. Denis Grant. El protagonista en sí, ¿cuál es, según tú, vendrían siendo como las características principales de este personaje para que lleve a las riendas de lo que es la novela en sí? Desde el comienzo hasta el final. Bueno, la razón es culpa del todo. Yo creo que es culpa del todo. Pero por lo mismo, por su personalidad que es muy impulsivo y es como se dice esto, tiene déficit atencional, es hiperactivo. Él es totalmente hiperactivo, o sea, uno está con él 5 minutos y ya te tiene hasta la coronilla de cansado y bueno, por lo mismo hace las cosas sin pensar. Y Claro. eso como que sería lo que lo hizo mala suerte. Siempre se manda alguna embarrada. Claro. Sería como lo que lo caracteriza a él.
Claro, pero estos problemas característicos tú nombrabas igual por la adolescencia, por la falta de madurez de los mismos niños, Claro, porque son de pequeños. de que son pequeños dentro de... Después obviamente tiene que ir madurando, pero el libro tiene 7 años y todavía. Claro. Y, y bueno, y es muy protector. El personaje que más te haya gustado a ti dentro de la novela. Él sí lo amo, por eso. Sí, él es el personaje que más te ha gustado. Sí, él es mi personaje favorito, lo adoro. Ya, Es que es demasiado tierno dentro de todo. Otro de los puntos principales de la novela es la idea de los elementales existentes. ¿De dónde nace esta idea de los elementales como comunión del planeta en sí? Bueno, la verdad es que nace gracias a S.K. Seibert. Esta novela es parte de una saga que estoy escribiendo con una amiga. Ah, buenísimo. Sí, entonces S.K. Seibert tiene esta saga que se llama Laurelot, que la empezó cuando teníamos como 14 años. Yo estaba escribiendo mi saga también, de Guardián de las Dimensiones, que todavía no la lanzo, pero bueno, ahí nace todo esto y entre las dos empezamos a armar esto, a criticarnos, a preguntarnos, a cuestionarnos cómo se iba funcionando todo esto, y entonces nació el cómo se hace esto, o sea, si vamos a escribir, armemos bien la cosa, y en eso empezamos a armar todo. Claramente cuando nace todo esto empezamos a cuestionar, y así llegamos a las respuestas que nos fueron dando, porque las respuestas no son nuestras, sino que son de allá. Claro. O sea, uno se conecta con estos mundos. O sea, cuando la gente dice, oh, tú inventaste esto, yo no les creo, porque para mí todo esto es conexión, o sea, fue a través de sueños, a través de respuestas, porque uno en el mundo onírico se conecta con los otros mundos. Claro. El nombre Laurelot... se lo dijeron a ella. Ah, ya. Se lo dijeron a ella. Sí. Claro, sí, tendría que haber nacido dentro de alguna de las dos partes, por así decirlo. Bueno, resumiendo, una de las sentencias, de las máximas principales que hay en el texto, algo de lo que más me llamó la atención es el cuidado con lo que deseas, que vendría siendo como el hilo conductor del texto. Cuidado con lo que deseas, porque puede que se cumpla. Claro, recuerdo un texto de Poe también, el de la pata de mono, donde sucedían como cosas de... La pata de mono también tiene eso, porque pides deseos y siempre salen mal. Claro, entonces como que citando igual a algunos autores de terror. Eso también, no sé si sucede como una experiencia personal en cuanto a eso, al cuidado con lo que deseas, o más bien con la experiencia de otras personas. O... Es más bien con la experiencia de Denis, por lo mismo, por el libro. Claro. Él deseaba ser un guardia real algún día. En su cumpleaños le dicen, en el mismo cumpleaños le dicen, oye, tocaste esta perla y ahora eres el futuro guardián noche. Claro. Y él está feliz, o sea, se vuelve loco y está fascinado con aprender y ojalá algún día matar demonios. Pero al final termina en un planeta desconocido donde no hay luz, siendo que ellos tienen sol en la noche y en el día. Sí, en la noche y en el día. Entonces, para él eso es un pánico, no ves nada, tienes que esconderte en una cueva para poder ver algo. Y está con su hermana pequeña, claro, a quien él siente que tiene que proteger. Entonces es como, claro, tengo todo lo que quiero, al fin soy el guardia real. O sea, futuro guardia real. Y puede que muera, estoy en un planeta lleno de demonios, tengo 7 años, cuidando a mi hermana de 4. Claro. Y está todo oscuro, ni siquiera puedo ver lo que hay frente a mi nariz, entonces es como... Al final no estaba tan feliz con el deseo. Claro. Exige, por tanto, una maduración completa del personaje desde principio a fin. ¿Eso existe en el libro? O sea, ¿hay un cambio real desde el personaje, desde que comenzamos a leer las primeras páginas hasta que termina el texto? Claro, ¿eso se hace notar en el libro? O sea, yo intento que se note, espero que sea así. Claro. Pero yo encuentro que sí, porque pasa de estar eufórico, estar loco, a empezar a tener cuidado, fijarse en lo que va a hacer. Se da cuenta de que no todo era tan genial. Claro. Y al final tiene que él sacar el valor, porque el que él encontraba que era el más grande, el más fuerte, al final está más cagado de miedo que él. Claro. Y está traumado y al final tiene que decirle, no, si va a salir todo bien, están con otro que acaba de aparecer, que, o sea, de hecho, se entera cuando aparece un demonio frente a él, de que va a ser guardián. Entonces, están todos cagados de miedo y si alguien no saca fuerza, mueren ahí mismo. Claro. Todos los personajes tienen esta maduración dentro de lo que es la novela, o algunos se estancan un poco o pierden valor o van rotando dentro de... Yo creo que, o sea, por ejemplo, Daniel igual pasa por su crisis. Pasa por su crisis de yo no quiero estar aquí, no quiero hacer esto, no sé por qué vine, quiero renunciar ahora.
quiero irme a casa Claro. con mi mamá. Y no puede. O sea, Dennis tiene que aprender a madurar y decir como, bueno, si muestro que tengo miedo, se caga de miedo mi hermana chica y él no quiere eso. Claro. Entonces al final él se refuerza en el único adulto que encuentra. Y bueno, Matías igual aprende a su manera algunas cosas, pero o sea, creo que es como que van por momentos, porque de repente uno tiene que darle más fuerza al otro y así. Claro. ¿El número 7 tiene alguna significancia para ti en cuanto a los números o quizá a la edad? Es que encuentro que es como la edad ideal para empezar a entrenarse, porque si los sacas más pequeños, igual los niños perderían todo eso. Bueno, es que soy de una familia de educadores, entonces Ya, sí. yo siempre pienso en eso y a los 7 años, antes de eso, desligarlos de los padres, pierden todo lo que es la crianza familiar. O sea, no tendrían lazos con sus padres, después no tendrían razones para querer volver a la familia. Toda tu personalidad se forja en los primeros 7 años de vida. Claro. O sea, ya después vas madurando, vas creciendo. Claro, cambias un poco con la edad, pero lo más importante lo aprendes en tu núcleo familiar antes de eso. Y bueno, y también si los entrenas de muy pequeños, después se cortan los ligamentos, no se pueden desarrollar al máximo físicamente. Tendría muchas contras y sería muy poco real. Claro. Bueno, basándonos igual en ese sentido, ¿cuál crees tú que es como el entrenamiento principal que debiera sostener uno de estos guardianes? ¿Más psicológico o más físico? Así si tuvieras que elegir entre uno de los dos. Si yo tuviera que escoger, yo creo que el psicológico. Y si se vuelven locos no sirve de nada que sean fuertes. Claro. Bueno, el personaje de Estela, ¿cuál es su función y cuál es su aporte? Porque la vemos en la novela como un personaje que es desvalido, que es pequeña, es caprichosa, entonces como que... Entonces es una niña, o sea, tiene 4 años. Y es la menor de 3 niños. Entonces la mayoría de las veces tienen que estarla como cuidando y el hermano mayor es el que tiene que estar a cargo de ella. Bueno, Estela siempre estuvo ahí, o sea, no la podía sacar porque es parte de la historia que te cuentan. Pero de por sí es importante. Como te comentaba anteriormente, cuando estuve dejando las páginas, se imaginaban a los personajes, a los Heller de los héroes de Pegues, como para recuperar a los demás personajes. Podría ser algo así, porque al final de cuentas, Denny es el que saca más fuerza estando allá en Yugot. Y saca más fuerza porque está Estela. Si Estela no está, él no hubiera tenido la necesidad de ocultar sus miedos de niño pequeño. O sea, él saca fuerza porque quiere proteger a su hermana. O sea, de hecho, en un momento se pierde su hermana. Están en medio del bosque y su hermana se distrae por un bicho volador brillante y lo sigue. Y él no se da cuenta porque está tan concentrado en que están escuchando una fogata y es muy curioso. Entonces se desconcentra y los otros dos no andan pendientes de la niña. Son niños pequeños. Y cuando se da cuenta se vuelve loco. O sea, lo primero que piensa es mis papás me van a matar. Claro. ¿Dónde está mi hermana? O sea, si regreso tengo que regresar con ella. O sea, ya me van a matar. Si regreso sin ella me descuartizan. Claro, son preocupaciones de hermano mayor. De hermano mayor. ¿Qué hermano mayor no ha tenido ese problema alguna vez? Sí, en realidad sí. Y si no estuviera ella, no hubiera tenido que preocuparse. Se hubiera preocupado de su vida. Y cuando uno se preocupa de su vida, no es tan fuerte como cuando te preocupas de la vida de alguien más. Claro. Tú me comentabas que la función como principal de los adultos de la obra es ser los verdaderos héroes, pero sin embargo se relata desde otro punto de vista, que son desde el punto de vista de los niños, que esa es como la característica principal de la novela. Exacto. Entonces te pregunto a ti, ¿cuál es la función que cumplen los adultos dentro del texto? Son los héroes. Son los héroes. Ellos son los héroes, o sea, al final, como buenos adultos, son los que se encargan de todo. O sea, de hecho, los niños nunca hubieran llegado a Yugot si no hubieran planeado esconderse y ser polizontes de los adultos. O sea, se van escondidos allá, los adultos no se enteran hasta que de repente dicen como, ¿por qué me estás entregando lo que necesito para salir de la jaula? Claro. O sea, al fin de cuentas es eso. Claro. Y una vez que, o sea, al final los niños lo que hacen es como darles la pequeña ayuda que necesitaban los adultos para poder salir de la trampa a la que llegaron. Claro.
se va poniendo reglas y también salvándolo un poco de la Claramente, situación en la que... siempre son... Y una vez que están libres, son ellos los que salvan a los niños, porque los niños no hubieran podido estar. O sea, a la hora que llegan un poquito más tarde, y a la hora de que no salvan a uno de los adultos antes, no hubieran podido hacer nada. Porque de hecho, ellos hacen todo lo que hacen porque están guiados por un adulto, Claro. que es el único que no cae en la trampa. Ya. Si pudieras definir una enseñanza que dejara la historia, ¿cuál vendría siendo la principal? Nunca vayas de polizonte en un barco. Claro, esa sería como la enseñanza, ¿no? No sé, la verdad. Yo simplemente conté una historia que me contaron. Ya. Me gustó mucho, la encontré genial, encontré que siempre en todo hay partes que uno puede sacar de todo. Entonces, que yo diga ahí, no sé. ¿Quiénes son las personas que te cuentan la historia? Bueno, principalmente Denis tiene mucho que contar. Ya. Bueno, tiene muchas anécdotas. ¿cuáles son tus principales inspiraciones como autora? Dentro de los escritores que a ti más te marcan, te llaman la atención. Los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas. Charles Perrault. Hans Christian Andersen. Loca. y también Rubén Darío. Rubén Darío. Sí, el primer poema que me aprendí fue el cuento de Rubén Darío a Margarita. Clarita. Sí, muy bueno el texto. Sí, mi hermana lo leyó cuando yo tenía 3 años y me lo aprendí de memoria. Bueno, y lo último era hacer una invitación tuya de por qué debemos leer esta novela. Si les gusta la fantasía, si les gusta reírse un poco, yo creo que cualquiera puede leerla y disfrutarla. O sea, es eso. Yo escribo para que la gente disfrute. Me gusta escribir, o sea, mi motivación para escribir es cuando alguien lo lee y me dice como, oh, me gustó, oh, reí, lloré. De hecho, mi meta con Ocaso de un Reino es que la gente llore. Ya. O sea, si no lloraron en la última página, igual es como, pucha, qué mal. Eso vendría siendo... Bueno, buenísimo. Un aplauso para Sasani, por favor. Gracias. Ahora venimos con la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para la autora. Yo tengo una que se me olvidó preguntar. ¿Cuál es tu mensaje en tus obras? ¿Cuál es el mensaje que tú... o mejor dicho, ¿cuál es el mensaje que Sasami Hanazuki le da al mundo y tu mensaje hacia los nuevos escritores, que al igual que tú intentan escribir cosas nuevas, innovadoras? Para los escritores creo que el mensaje sería, crean en lo que escriben, no están inventando. Y para los lectores, o sea, yo a través de todas mis sagas, o sea, todo lo que yo escribo, los cuentos que tengo en el blog, todas las cosas, siempre estoy diciendo una cosa. Existen otros mundos. Están ahí. Es cosa de verlos. Y tú puedes llegar a ellos. Pero mientras no creas, no hay forma. ¿Habrá una relación entre... o se ve un proceso desde tu primer libro hasta este texto? Sí, se nota mucho. Se nota mucho en la forma de narrar. O sea, tu crecimiento como autora igual. Como escritora, sí. Sí, se nota en la forma de narrar, la forma de contar. En Ocaso de un Reino, por ejemplo, se nota que tenía un poco más la premura que tienen los adolescentes, porque lo escribí con 16 años. Claro, por escribir. Entonces, como yo lo escribí después de los 20, igual se nota que tengo más calma, dejo que la gente sienta lo que están sintiendo los personajes. Claro. Entonces, como un poco más calmado. Claro. Yo tengo una pregunta. Yo no he terminado de leer ninguno de los 2 libros, ¿ya? Pero comencé a leer... Muy bien, eres honesto. Y entonces, yo cuando lo empecé a leer, noté al tiro que estaba escrito por una mujer. Entonces, yo no hubiese leído Sasami Hanazuki. Yo al tiro me percaté que era una mujer, ¿cachai? Porque es súper sensible, la forma de escribir, la prosa. Con respecto a eso, ¿tú has recibido como algún... no estoy diciendo que sea algo mal, pero ¿has recibido crítica referente hacia... La verdad es que no. ¿No? No por eso. Ya. O sea, igual de repente como que te critican cosas. Por ejemplo, una crítica que me dio mucha risa, no voy a decir dónde fue, que me porque me criticaban porque en el libro los protagonistas eran los típicos jóvenes de 13 años.
Entonces esa es una crítica que me dio mucha risa, porque los protagonistas tienen 7 y el mayor tiene 9 años. Y el libro termina así. Pero, claro. Entonces como he recibido críticas como de ese tipo, de como más de hechos, de situaciones. Claro, no en cuanto a la prosa. Claro. O de Yugot, que termina muy rápido, me han dicho. Ya. Claro, dicen como que querían saber como qué pasaba al final, qué pasaba después. Todavía. ¿Cuánto te toma en escribir un libro? Tiene 270, ¿cierto? Sí. Sí, 270 me demoré un año. No me escribí ese. Pero igual de repente cuando uno tiene como bloqueos, ¿sabes? Te demoras un poquito más. ¿Te inspiras igual en algo cotidiano o así como espontáneo o siempre puede ser como la historia de que escuchaste de alguien o algo así? Como dije, o sea, para mí, o sea, son las historias de ellos. O sea, yo de repente, o sea, yo no sé cómo terminan los libros cuando los empiezo. Yo empiezo por lo que me contaron ellos. O sea, es como de repente como, ya, pues, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dijiste aquí? Quiero saber qué pasa. Y tengo que esperar a que me llegue esa Inspiración. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no sé si dejamos como unas palabras finales, como lo que puedas decir. ¿Vea? Sí, para como conclusión No sé, pues, de igual. esta presentación del texto. Obviamente agradecerle a Dan por el espacio. A, ¿cómo es? Gato bizarro. Gato Bizarro por el video, la multimedia. Y eso, pues que ojalá les guste, que disfruten, que se acerquen, por último que elogien. No hay compromisos. Y si no les gusta, me lo dicen. Así puedo mejorar. Ya saben, Misión en el planeta Yugot de Sasami Hamatsuki por la editorial Forca. Muchísimas gracias por haber estado acá y un aplauso nuevamente para